La nieve caía en silencio, cubriendo cada piedra del camino como una sábana de olvido. El cuerpo de la anciana temblaba, los dedos entumecidos aferrando el abrigo fino que no la protegía del viento cortante. Cada paso era un suplicio, cada suspiro una lucha contra el frío que ardía por dentro. El auto se había marchado, llevándose consigo el último vestigio de dignidad. Ella quedó atrás, como si fuera un peso inútil, abandonada a 200 kilómetros de su hogar, sin nadie que la llamara por su nombre. Las lágrimas se congelaban antes de deslizar por su rostro arrugado, y la mente intentaba comprender lo que acababa de suceder. El volante firme en las manos del yerno, el silencio cómplice de la hija a su lado. No fueron desconocidos, sino su propia familia los que la empujaron al borde del abismo. En el corazón de la mujer, una pregunta retumbaba con más fuerza que el viento. ¿Cuándo fue que el amor se convirtió en desprecio? Cada recuerdo de su hija en brazos cuando era pequeña surgía como un puñal, recordándole que la traición más cruel siempre brota de quienes un día amamos. Un ruido distante rompió el vacío de la noche, un motor, quizá una patrulla, quizá solo una ilusión. Cerró los ojos y murmuró una breve oración, no pidiendo por una vida larga, sino solo una señal de que no moriría invisible entre la nieve. Y en ese instante, mientras la oscuridad la rodeaba, sintió el pecho oprimirse como si algo estuviera a punto de revelarse. Pero lo que vendría no sería una salvación inmediata, era apenas el comienzo de un camino de dolor y descubrimientos que cambiarían todo. La madrugada avanzaba y el frío parecía burlarse de su fragilidad. El cuerpo no obedecía, las piernas fallaban, pero la mente se aferraba a recuerdos como si fueran brasas en la oscuridad. Recordó la cocina sencilla, el olor del pan en el horno, las risas de su hija aún niña corriendo descalza por la casa. Cómo aquella niña se había transformado en la mujer que ahora la dejaba sola en la nieve. La pregunta cortaba más que la escarcha, y el silencio era la única respuesta. El corazón latía con el peso del rechazo, y cada golpe sonaba como un martillo dentro del pecho. No era solo abandono físico, era el cruel anuncio de que ya no tenía lugar en la vida de quienes más había amado. Por un instante pensó en recostarse y dejar que la nieve la cubriera como un manto blanco de despedida. Pero algo dentro de ella, una llama discreta, lo impidió. Tal vez aún existiera un propósito oculto en aquel sufrimiento. Fue entonces cuando un destello atravesó la oscuridad. Faros surgieron a lo lejos, iluminando el camino helado. La mujer levantó la mano temblorosa sin saber si pedía ayuda o simplemente saludaba a la vida que parecía empeñada en abandonarla. El sonido del motor se acercaba, cada vez más fuerte, cada vez más próximo. En lo más profundo del alma, sintió que el encuentro que estaba a punto de suceder no sería obra del azar, sino el primero de muchos signos que cambiarían para siempre su historia. El coche se detuvo a unos metros. La luz de los faros dejó el rostro de la anciana aún más pálido, como una estatua olvidada al borde del camino. La puerta se abrió con un chirrido metálico y unas botas pesadas se hundieron en la nieve. No era el yerno volviendo, ni la hija arrepentida, era un policía de la patrulla nocturna, llamado por el azar o por la providencia. La miró con extrañeza, como quien se topa con un fantasma, y corrió hacia ella. «Señora, ¿qué hace aquí sola?», preguntó con voz firme, pero no obtuvo respuesta inmediata. Sus labios temblaban más por el dolor que por el frío. El hombre colocó su abrigo sobre los hombros frágiles y advirtió que aquella mujer no era una desconocida cualquiera. Había en ella algo distinto, una dignidad que resistía aún frente al abandono. Al conducirla hasta la patrulla, notó marcas en las muñecas, señales de que no se trataba de un simple descuido, sino de una historia mucho más sombría. Dentro del coche calentado,
la anciana finalmente pudo hablar. La voz salió débil, pero cargada de un peso insoportable. Fueron ellos, mi propia hija y su marido. Me dejaron aquí como si fuera basura. El silencio que siguió fue más pesado que el hielo de afuera. El policía tragó saliva, porque supo que aquella denuncia no era solo una queja familiar. Algo mayor se ocultaba tras esa traición. Y cuando ella cerró los ojos exhausta, murmuró para sí mismo: «Esto es solo el comienzo. Lo peor aún está por venir». En la comisaría, el calor del lugar contrastaba con el hielo que aún ardía en los huesos de la anciana. El policía que la había rescatado permanecía a su lado, observando cada gesto, cada silencio, como quien intenta descifrar un enigma. Ella sostenía el abrigo prestado contra el pecho y sus ojos vagaban por las paredes sin realmente verlas. El abandono seguía pesando más que el frío, pero cuando le preguntaron su nombre, respondió con firmeza, como si esa fuera la única cosa que nadie jamás lograría arrancarle. Las horas avanzaron entre preguntas formales, informes y miradas de compasión. El comisario de guardia, al escuchar la denuncia, alzó la ceja con sorpresa. El yerno de aquella mujer no era un hombre cualquiera. Era conocido en la ciudad como empresario de prestigio, alguien que cultivaba una imagen de respeto y poder. «¿Está segura de lo que dice?», preguntó en tono contenido. Ella cerró los ojos un instante y al abrirlos las lágrimas corrieron. «Él me expulsó del coche y mi hija no movió un dedo para defenderme». Fue en ese momento cuando el policía comprendió algo aún más grave. Aquello no era solo un caso de abandono, sino tal vez la punta de una trama de intereses oscuros. La señora hablaba de un testamento, de propiedades y de una herencia que debía pertenecerle, pero que el yerno parecía querer borrar de su historia. El silencio en la sala se volvió pesado como plomo, y, mientras ella relataba los detalles, cada palabra parecía una llave abriendo puertas que nadie allí estaba preparado para cruzar. Antes de poder descansar, los recuerdos la arrastraron hacia atrás, como si la nieve de aquella noche no fuera más que el reflejo de un invierno mucho más antiguo. Recordó a su hija aún pequeña, corriendo por el patio con trencitas y sonrisa fácil, pidiéndole a la madre que la arrullara con canciones de cuna. En esos momentos creía que nada en el mundo podría separarlas. Pero el tiempo, como un ladrón silencioso, fue robando esa inocencia, hasta que los ojos de la niña comenzaron a brillar más por la promesa de lujo que por la sencillez del hogar. El yerno había aparecido como un hombre encantador, de palabras dulces y gestos calculados. En los primeros encuentros se mostraba atento, traía flores, elogiaba a la suegra como si fuera una reina. Sin embargo, detrás de la sonrisa había una sombra que pocos alcanzaban a ver. No se había acercado solo a la hija por amor, sino también por la ambición de todo lo que aquella familia poseía. Poco a poco, la hija comenzó a repetir sus palabras, a adoptar sus opiniones, hasta que ya no se reconocía su voz, sino únicamente el eco de él. En la comisaría, al relatar esos detalles, la anciana sintió que el corazón le pesaba más que nunca. La perdí mucho antes de esta noche en la nieve. La perdí cuando él ocupó el lugar que nunca le perteneció. El comisario mantuvo la vista fija en los papeles, evitando enfrentar los ojos humedecidos de la mujer. El policía que la había rescatado, en cambio, cerró los puños en silencio, comprendiendo que aquella historia no era solo de abandono, sino de manipulación y robo de almas. Y en el fondo, todos sabían, aquello no era más que el preludio de una revelación aún más cruel. A la mañana siguiente, el frío aún habitaba en el cuerpo de la anciana, pero ahora era la inquietud lo que ardía por dentro. Los policías iniciaron las diligencias, recorriendo carreteras y estaciones de servicio en busca de testigos. No tardó en aparecer un trabajador que confirmó lo ocurrido.
La noche anterior había visto un coche lujoso detenido en la carretera. Reconoció la descripción del yerno y, sobre todo, recordaba a una mujer mayor siendo obligada a bajar del vehículo, a pesar de su resistencia. Esa declaración fue suficiente para abrir oficialmente una investigación por abandono y malos tratos. Mientras tanto, la anciana permanecía en silencio, observando el movimiento de la comisaría con los ojos enrojecidos. Cada palabra escrita en los informes era como una herida abierta, porque no se trataba solo de pruebas contra un hombre poderoso, sino también contra la propia hija que había elegido callar. Más que la nieve, era su silencio lo que congelaba el alma. Los recuerdos regresaban en oleadas. El vestido de novia cosido a mano, las noches en vela cuidando a la nieta recién nacida, y la confianza que ahora se deshacía como hielo bajo el sol. El comisario, experimentado en muchos casos, percibió que había algo más allá del abandono. Recientes movimientos financieros llamaban la atención. El yerno aparecía vinculado a negocios turbios y misteriosamente parte de las propiedades de la anciana habían cambiado de titularidad meses atrás. El silencio en la sala se volvió denso cuando ese detalle salió a la luz. Y en el fondo, todos comprendieron. No se trataba solo de una historia de rechazo familiar, sino de la huella de una conspiración cuidadosamente planeada. Lo que descubrirían a continuación cambiaría para siempre el rumbo de aquella investigación. El comisario llamó a la anciana a una sala reservada, lejos de las miradas curiosas de la comisaría. Sobre la mesa colocó una carpeta con documentos que habían sido rescatados de notarías y bancos. Las manos de la mujer temblaban al hojear aquellas páginas. Escrituras de tierras, registros de propiedades e incluso la pequeña casa donde había criado a su hija. Todo ahora a nombre del yerno. Los papeles gritaban una verdad imposible de negar. La traición no se limitaba a la noche de la nieve, sino que venía tejiéndose desde hacía mucho tiempo, en silencio, hilo por hilo. La anciana llevó las manos al rostro, sintiendo el peso del mundo aplastarle los hombros. No lloraba solo por la pérdida material, sino por la herida espiritual de comprender que su hija había elegido ese camino al lado del marido. Mi propia casa. Hasta mis recuerdos fueron robados, susurró con voz quebrada. El policía que la había encontrado en la carretera apartó la mirada, tragándose la rabia que subía como fuego. Era demasiado doloroso ver en aquella mujer no solo a una víctima, sino a una madre que cargaba el luto de una hija aún viva. Fue entonces cuando el comisario con voz grave anunció: «Hay indicios de falsificación de firma. No se trata solo de un asunto familiar, sino de un delito grave». El silencio en la sala fue roto únicamente por el sonido lejano de una puerta al cerrarse. El corazón de la anciana se estremeció. Cada revelación era una caída más profunda en el abismo, pero en lo más hondo de su alma, un hilo de fe permanecía. Sabía que, si la verdad comenzaba a salir a la luz, era porque Dios no permitiría que el mal triunfara para siempre, y presentía: el próximo paso traería a la luz algo aún más doloroso. El timbre de la mansión sonó como un presagio. 2 policías, acompañados por un oficial de justicia, estaban en la puerta. La hija bajó las escaleras con pasos firmes, pero el corazón le latía descompasado. Desde la noche en que su madre había sido abandonada en la nieve, evitaba enfrentar su propia conciencia. Fingió que nada había ocurrido, que aquel silencio helado no existía. Pero al ver los distintivos brillando frente a ella, comprendió que los fantasmas del abandono venían a cobrar su deuda. Las preguntas fueron directas. ¿Confirmaba que había estado en el coche? ¿Por qué no impidió que su esposo la expulsara en la carretera? La mujer intentó mantener la postura, pero la voz vacilaba, delatando el peso de la mentira. Yo no tuve elección», murmuró, como si la frase fuera un refugio frágil ante la tormenta que se avecinaba.
Por dentro, el recuerdo de la mirada de su madre la perseguía como una cicatriz ardiente, unos ojos que pedían auxilio, unos ojos que todavía veían en ella a la niña que un día había sido. Cuando los policías se retiraron, la hija cerró la puerta y se desplomó contra la pared, el vestido elegante arrugándose bajo el peso del remordimiento. Lágrimas le ardieron en los ojos, pero las reprimió, temiendo que su esposo notara cualquier debilidad. En ese instante comprendió que la verdadera cárcel no era la de la ley, sino la de las decisiones que había tomado. Y dentro de ella una voz susurraba: «Tal vez memoria, tal vez fe. Aún hay tiempo de elegir entre el silencio que mata y la verdad que libera». Pero, ¿tendría el valor? A la mañana siguiente, el yerno fue citado a comparecer en la comisaría. Llegó en un coche de lujo, con un traje impecable y una sonrisa calculada, como si asistiera a una reunión de negocios. Se sentó frente al comisario con la confianza de quien cree que el dinero compra incluso la verdad. «Un malentendido, nada más», dijo, gesticulando con una elegancia ensayada. Pero detrás de sus ojos fríos brillaba un destello de irritación. Sabía que el caso podía manchar su reputación. Las preguntas comenzaron suaves, pero pronto ganaron peso. ¿Confirma usted que expulsó a su suegra del coche a kilómetros de su casa en plena noche de nieve? El hombre rió con desdén. Ella exagera. La señora es inestable, inventa historias. Estaba segura. Yo jamás haría algo así. Las palabras fluían como veneno endulzado, pero el comisario no apartó la mirada. Entonces sacó de la carpeta un documento, la copia de la escritura transferida de manera irregular, con la firma falsificada. El silencio que siguió valió más que cualquier confesión. La máscara de control del yerno empezó a resquebrajarse. Los labios se tensaron, el sudor apareció en su frente y los ojos buscaron una salida. «Eso no prueba nada», murmuró, intentando recuperar el tono firme. Pero el policía que había escuchado el relato de la anciana se inclinó hacia adelante, mirándolo fijamente. «El frío congela el cuerpo, pero la verdad siempre quema, señor, y el fuego ya ha empezado a rodearlo». El yerno apretó los puños bajo la mesa, y en ese instante todos comprendieron. La batalla apenas comenzaba, y él no entregaría tan fácilmente el imperio de mentiras que había construido. La sala de audiencias estaba llena. El frío de afuera parecía haberse colado en el ambiente, pero no era la nieve, era la expectativa la que congelaba los corazones. Cuando la anciana entró, apoyada en el brazo de una funcionaria, todos se pusieron de pie en silencio. Sus ojos humedecidos encontraron los de su hija, que desvió rápidamente la mirada. El yerno, en cambio, mantuvo la barbilla erguida, con la misma sonrisa desafiante, como si aquel lugar le perteneciera. La llamaron a declarar. Su voz era débil, pero cada palabra salía cargada de una fuerza que ningún micrófono podía amplificar. «Sí, fui abandonada en aquella carretera, no por desconocidos, sino por quienes debían cuidar de mí. El frío me consumía, pero más que el frío fue el silencio de mi hija, sentada junto al hombre que me expulsaba». Un murmullo recorrió la sala, y hasta los más escépticos sintieron el peso de la confesión. La hija cerró los ojos, con lágrimas contenidas que terminaron deslizándose sin permiso. El yerno, impaciente, se levantó para interrumpir. «Mentiras de una vieja resentida. Ella ya no sabe distinguir la realidad del delirio». Pero el comisario levantó la mano, imponiendo silencio. Sacó de la carpeta los documentos falsificados y los mostró ante todos. La tensión se volvió palpable. La anciana miró a su hija y murmuró, con la voz quebrada: «Yo te di la vida, y tú miraste mientras me arrebataban la dignidad». La frase cayó como una sentencia invisible, rompiendo no solo el corazón de la madre, sino también el de la hija, que ya no pudo ocultar más el peso de la culpa. La hija permaneció inmóvil, pero su rostro ya no podía ocultar la tormenta que la consumía.
Las palabras de su madre resonaban como martillazos, derribando cada muro que había levantado junto a su marido. Recordaba las noches en que su madre velaba a su lado cuando era niña, el pan caliente que encontraba al volver de la escuela, las oraciones susurradas antes de dormir. Cada recuerdo era ahora una acusación silenciosa contra el gesto cruel de haber permitido que su madre fuera expulsada en la nieve. En los días siguientes, el peso de la culpa no la dejaba respirar. En la mesa de la cena, veía a su esposo hablar con naturalidad, como si nada hubiera pasado, pero dentro de ella algo se quebraba en silencio. El toque de su madre seguía vivo en su piel, aun cuando fingía indiferencia. Por las noches despertaba sobresaltada con la imagen de su madre sola en la carretera, extendiendo la mano como quien pide no solo ayuda, sino perdón. Era un tormento que ni el lujo ni las paredes de la mansión podían acallar. En la comisaría, cuando fue llamada nuevamente a prestar declaración, su voz se quebró. Intentó defender a su marido, pero las frases salían entrecortadas y los ojos humedecidos la traicionaban. El comisario la observaba en silencio, comprendiendo que no era necesario presionarla demasiado. La verdad ya estaba corroyendo sus defensas por dentro. Al salir de la sala, se apoyó en la pared fría y murmuró para sí misma: ¿soy hija o soy cómplice? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada, y en el fondo sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir. La presión se volvió insoportable. Cada vez que el marido hablaba con desprecio de la suegra, la hija sentía como si fuera ella misma la que estaba siendo destrozada. Intentaba mantener la postura, pero el corazón ya no obedecía. La mirada de su madre, llena de dolor y ternura al mismo tiempo, regresaba a su mente como un espejo incómodo. Era imposible huir de aquella verdad. Había elegido el confort de la mansión a cambio del silencio frente a la injusticia. Una de esas noches, al escuchar a su esposo conversar por teléfono, la hija comprendió que no solo había falsificado documentos, sino que planeaba vender rápidamente parte de las propiedades heredadas. La sangre se le heló en las venas. En ese instante, entendió que no se trataba solo de abandono, era robo, era destrucción calculada, y ella era una pieza en el tablero. El corazón empezó a clamar por una salida, y por primera vez en mucho tiempo se arrodilló junto a la cama, murmurando una oración que se le escapaba entre sollozos. Al día siguiente, al ser llamada nuevamente por la policía, la hija ya no pudo sostener la mentira. «Yo no puedo seguir ocultando», dijo con la voz quebrada. Sus palabras cayeron como piedras en la sala de declaraciones. Entregó detalles sobre firmas, documentos y reuniones secretas que mantenía su esposo. No fue aún una confesión completa, pero sí la primera grieta real en el muro de silencio que los separaba de la verdad. Al salir, lágrimas corrían por su rostro, pero por primera vez no eran solo de culpa, eran también de liberación. El silencio de la mansión aquella noche era distinto. La hija bajó las escaleras con pasos cautelosos, pero encontró a su marido sentado en la sala, inmóvil, con una copa de vino intacta sobre la mesa. Su mirada, fría y penetrante, delataba que ya lo sabía. «Hablaste de más, ¿verdad?», dijo en voz baja, casi un susurro, pero cargado de furia contenida. Ella intentó responder, pero la garganta se le cerró. El miedo la envolvía, aunque junto a él comenzaba a nacer una inesperada valentía. El hombre se levantó lentamente acercándose como un depredador. «Después de todo lo que te di, ¿eliges ponerte de su lado, de una vieja inútil que solo sabe estorbar?» Cada palabra hacía añicos la máscara, revelando el verdadero rostro de un hombre capaz de destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. La hija retrocedía, pero esta vez no guardó silencio. «No es ella quien me estorba, eres tú»,
que estás matando lo poco que queda de nuestra familia». Su voz tembló, pero no se quebró. La tensión estalló cuando él la sujetó del brazo con violencia. Por primera vez, la hija comprendió el abismo en que vivía. Un matrimonio no de amor, sino de dominio. El eco del dolor la hizo gritar, y en ese instante la puerta se abrió con estrépito. 2 policías entraron, seguidos por el comisario. El marido aún intentó disimular, pero ya era tarde. El enfrentamiento no era solo entre 4 paredes, sino frente a la ley y la verdad. El clímax se instalaba, y todos sabían que el próximo paso definiría el destino de cada uno. El silencio que siguió al enfrentamiento parecía interminable. El yerno, aún intentando mantener la pose de hombre poderoso, fue esposado ante los ojos atónitos de su esposa. Gritó, amenazó, juró venganza, pero sus palabras resonaron vacías, como un castillo de arena desmoronándose frente a la marea. La hija, con el brazo marcado por la fuerza de su agarre, inclinó la cabeza y lloró, no solo por el miedo, sino por la vergüenza de todo lo que había permitido. La anciana fue llamada a la comisaría para presenciar la detención. Entró con pasos lentos, pero la dignidad erguía su postura. Cuando los ojos de la hija se encontraron con los suyos, no hicieron falta palabras, solo lágrimas que corrían en silencio, como ríos que finalmente volvían a encontrarse. La hija cayó de rodillas, sosteniendo las manos arrugadas de su madre. «Perdón, mamá, te abandoné cuando más me necesitabas». La anciana, con la voz quebrada, respondió: «El frío de aquella noche casi me mató, pero fue el silencio de tu corazón lo que más dolió. Aún así, sigues siendo mi hija». El yerno fue llevado bajo las sirenas de la patrulla, y el peso de su presencia se disipó como sombra ante la aurora. Quedaron madre e hija, abrazadas, llorando no solo por lo que habían perdido, sino por lo que todavía podían reconstruir. La nieve se derretía lentamente afuera, y por la ventana una luz dorada acariciaba sus rostros, señal de que la noche más oscura había quedado atrás. En el corazón de la anciana una certeza renació, lo que el mundo llama fin. Dios lo llama nuevo comienzo, y en aquel abrazo, más que justicia, nació un milagro. Al final, aquella mujer descubrió que el frío de la nieve no era nada comparado con el frío de ser traicionada por su propia hija. Aún así, frente a las lágrimas y a la súplica de perdón, eligió extender los brazos en lugar de cerrar el corazón. El mundo puede llamarlo debilidad, pero para ella fue el milagro que mantuvo viva la llama del amor de madre. ¿Y tú, que has acompañado esta historia, crees que una madre debe perdonar una traición tan profunda de un hijo? ¿O hay heridas que ni el tiempo logra curar? Deja tu opinión en los comentarios. Tu voz puede iluminar el corazón de alguien que hoy mismo vive ese mismo silencio.